Gracias por continuar con nosotros. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias por acompañarnos a través de nuestras plataformas digitales. A continuación tendrá lugar la presentación del libro La Constitución de 1857, una mirada desde el siglo XXI, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, porque también hacemos libros. Tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes a quienes integran esta presentación. Saludo con mucho gusto al magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña. Gracias. También saludo al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes Barrera. Saludo con igual gusto a la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María Cecilia Guevara y Herrera. Y para moderar esta mesa nos acompaña la subsecretaria general de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Priscila Cruces Aguilar. Sin más, cedemos el uso de la voz a nuestra moderadora. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lucy. Me congratula mucho dirigir y moderar esta mesa. Estamos aquí en la FIL todos congremiados para presentar este libro que nos da cuenta de una aproximación histórica con una distancia reflexiva sobre todas aquellas disposiciones constitucionales que en 1857 creíamos inamovibles. Presentamos en esta mesa el libro La Constitución de 1857, una mirada desde el siglo XXI. No me voy a tardar mucho para darle la palabra al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien nos va a honrar con estas reflexiones. Adelante, magistrado. Muchas gracias, Pris. Es un gusto estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con tan buenos amigos. Antes que nada con mi querido amigo don Felipe Fuentes Barrera, por supuesto con mi querida amiga María Cecilia Guevara y Herrera, y por supuesto con Priscila. Muchísimas gracias. Quiero decirles que este libro para mí es especialmente importante. Es evidente que son 3 los textos constitucionales que a México más han aportado. La Constitución de 24, que fue una constitución a la que podríamos llamar malafortunada, esa es la verdad, fue una constitución que tuvo mala suerte. Por el otro lado, la Constitución de 57, que hay tanto que hablar de ella que podríamos quedarnos aquí días y días hablando, pero voy a hacer solamente unos pocos comentarios. Y finalmente nuestra vigente Constitución de 17, que yo creo que es única en el mundo, aunque no por las razones correctas. A ver, la Constitución de 57 tenemos que hablar y discutir de ella. Fue una Constitución muy especial. La primera es, aunque tienes la fama de ser una constitución anticlerical y una constitución prácticamente masónica, la verdad es que si la leemos y la estudiamos a cabalidad, nos damos cuenta que en realidad es una constitución liberal moderada. Voy a leerles el preámbulo de la Constitución para que se den cuenta. Bueno, Ignacio Comonfort, también un presidente de México que también fue... pasó a la historia no necesariamente por las razones correctas, pero bueno, presidente sustituto de la República, sus habitantes saben. Dice que el Congreso Extraordinario Constituyente ha declarado lo que sigue, y dice: en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano. Si ustedes van al Palacio Nacional, en donde se encuentra recreado, y lo digo así recreado porque se incendió el Congreso Constituyente de 1857, pero se recreó con base en unas litografías que existían, y ahí encontrarán justamente un crucifijo. Y la razón de ser de ese crucifijo es que esta es la última constitución que se juró, y cada uno de los constituyentes mexicanos juraron ante el crucifijo cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Fue la última constitución que se juró de esa manera. La verdad es que estudiando esta constitución nos damos cuenta que, ¿cómo decirlo?, la reacción de la Iglesia Católica ante esta constitución fue completamente exagerada, particularmente por el obispo de la Ciudad de México, que si recuerdo se apellidaba Labastida. La Iglesia Católica terminará excomulgando a todos los funcionarios públicos que juraran esta constitución, y por lo mismo Ignacio Comonfort terminará dándose un golpe de estado a sí mismo, lo cual es una paradoja enorme. Tiene esta constitución, además, la fama de ser, en ese sentido, una constitución masónica, como les decía, pero es más bien una constitución donde se establece la libertad de culto y donde no existen ni se encuentran transcritas las leyes de reforma. Las leyes de reforma se transcribirán a partir de la Constitución de 17 en el texto constitucional y serán expedidas posteriormente a esta Constitución. Hay que recordar también, por supuesto, la existencia de eran 3 leyes, si recuerdo bien, preconstitucionales y que dieron base al sistema liberal, incluyendo el sistema económico. Que sobre todo la ley de desamortización de bienes de la Iglesia y de los pueblos de indígenas, y por supuesto aquella ley, la llamada Ley Juárez, en la que se desaparecieron los fueros eclesiásticos. Si ustedes se dan cuenta, la guerra de reforma fue más bien una ley por prebendas y por bienes, pero no una ley ideológica basada en la Constitución, y de eso nos podemos dar cuenta si leemos esta Constitución. Por otro lado, esta Constitución es de un presidencialismo moderado. No sé si funcionó, esa es la verdad. Rabasa, en su famosa obra La Constitución y la Dictadura, lo que señaló fue que la Constitución de 57 no funcionó. Es decir, que era tan moderado el presidencialismo que el presidente de la República, refiriéndose a Porfirio Díaz, tuvo que buscar facultades que no se encontraban en la Constitución para poder gobernar, y que por lo tanto se justificaba en esa medida la dictadura. Bueno, no lo sé. A ver, vamos a retomar. Un presidencialismo moderado con un Congreso con una sola instancia, con solamente Cámara de Diputados, un Congreso. Esta legislatura poderosa y fuerte que servía de contrapeso al presidente de la República, quien por cierto no podía vetar los actos del Congreso y tampoco tenía capacidad de iniciativa de leyes. Era una constitución donde trataba de guardarse la división de poderes. Fue una constitución también muy especial, porque los constituyentes se tardaron solo un año, sí, dije un año, en redactar la Constitución. Eran un poco lentos, pero hay que decirlo también, de lo que escribe Zarco en sus referencias al constituyente del 57, nos podemos dar cuenta cómo esta Constitución fue ampliamente discutida. Y es verdad que no estaban conservadores presentes, estaban más bien tendencias liberales reaccionarias, digamos, de ultraliberales y liberales moderados. Y no había entre los diputados presentes ningún conservador puro, vamos a decirlo así. Sin embargo, de verdad, pareciera que los artículos que se discutieron fueron artículos ponderados y que hoy día son la base de la Constitución de 17. A ver, no quiero exagerar mi tema del tiempo, solamente quiero llevar esto ahora sí hacia el siglo XXI. Recuerden ustedes que la Constitución de 17 se expide porque así fue presentado por Carranza ante el Congreso de Querétaro como una iniciativa de reformas a la Constitución de 57. Así que formalmente la Constitución de 17 no es una constitución, sigue vigente la Constitución de 57. Así fue aprobado por el Congreso de 17. Sin embargo, bueno, ya los constitucionalistas han definido que en realidad sí se trata de una nueva Constitución. Pero lo que sí es verdad es que la ideología fundamental de la Constitución de 17 y particularmente de la iniciativa de Carranza es
la Constitución de 17 y las leyes de reforma, lo cual le da una vigencia absoluta a en nuestra Constitución de 17 a la Constitución de 57. Me parece que este texto nos da la oportunidad de acercarnos a nuestra historia, de acercarnos pues a la manera de ser mexicana del sistema constitucional. La verdad es que, bueno, podría decir que es la última opinión, pero hay tantas cosas que se me vienen a la mente. Lo que puedo decir es que esta Constitución, que fue el inicio de una gran guerra civil, no la última guerra civil que viviría México por razones ideológicas y por razones particularmente religiosas, pero sí iniciaría una gran guerra civil que terminaría siendo una guerra religiosa. México ha entendido a lo largo de las décadas que es en el sistema de Estado laico donde entran todos los mexicanos, donde caben todas las personas que habitan el territorio nacional, incluso cuando se jura una constitución en el nombre de Dios. Esta es una constitución que tenemos que estudiar y analizar en la perspectiva constitucional moderna. En fin, yo le agradezco a Agustín Millán el esfuerzo que hizo por sacar esta edición tan rápida, esa es la verdad, lo entiendo perfectamente, y lo invito, y esta es una idea que se me acaba de ocurrir y ojalá pueda hacer, a que el año que entra nos pongamos como meta una edición facsimilar, pero del original que se encuentra en el Archivo General de la Nación. No sé a quién haya que ir a visitar para conseguirlo, pero que lo hagamos, para conseguir justamente ver. Yo he tenido, mi amigo el magistrado Fuentes, hace como 3 años me invitó al Archivo General de la Nación y tuvimos la oportunidad de ver el original firmado antes que nadie por Valentín Gómez Farías, donde se ve el pulso tembloroso de Valentín Gómez Farías. Y eso para mí es importante porque Gómez Farías era de Mixcoac y yo vivo en Mixcoac, en la Ciudad de México, así que le tengo como cariñito a Gómez Farías, ¿no? En fin, ojalá podamos el año que entra. A ver, esta edición facsimilar, esta edición la tenemos en conmemoración de, vamos a decirlo así, de 170 años de que el Congreso Constituyente de 56-57 se estableció. Pero ojalá podamos tener una edición facsimilar del original del Archivo General de la Nación para poder formar cultura mexicana en torno a esta temática, y ojalá pudiera ser que lo presentemos para la próxima FIL de Guadalajara. En fin, yo ya aquí le dejé un encarguito a Lagos de manera pública. Habrá que ir a buscar al director o directora del Archivo General de la Nación y volverlo nuestro mejor amigo. En fin, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al magistrado de la Mata por este interesante recuento de nuestro estado actualmente laico y cómo desde una crítica a lo que los constitucionalistas han observado de si realmente nuestra actual Constitución de 1917 es una reforma o no, es totalmente nueva, o qué tradiciones e ideologías seguimos arrastrando y nos ponen a pensar y a repensar estas tradiciones culturales que él llama, y pensar qué tan vigentes siguen en nuestra actual Constitución actual. Sin más, voy a darle el uso de la voz a la magistrada presidenta María Cecilia Guevara para que nos comparta también reflexiones muy puntuales sobre esta obra. Adelante, magistrada. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Gracias, es un honor, un verdadero honor compartir la mesa con los magistrados de la Sala Superior, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, pues grandes pilares y pues defensores de nuestro Tribunal Electoral Federal. Si bien, como bien dice magistrada, George, sí. Perdóneme la interrupción, traemos ahí un tema de agenda, vamos a pedirle al magistrado le agradecemos mucho su participación el día de hoy y le agradecemos. Gracias.
las velas. Vamos a la luz de las velas a presentar él. Gracias. Le retomo el uso de la voz, magistrada presidenta. Gracias. Pues decía que es un honor compartir la mesa, magistrado Felipe Fuentes, que ha contribuido, bueno, todos, pero yo creo que ustedes, magistrado de la Mata, se distinguen por esta contribución a lo que llamamos justicia electoral inclusiva, con destacando sobre todo la protección de los derechos a grupos vulnerables, entre otras grandes sentencias. Recuerdo en este momento la de la protección a las personas con alguna discapacidad y a sus personas cuidadoras, y lo voy a relacionar con la exposición de lo que es el libro que ahora presentamos, La Constitución de 1857, una mirada desde el siglo XXI. Diría George Orwell que la historia la escriben los vencedores, se constituye de narrativas acorde a los intereses. Eso es cierto. También es cierto que previo a 1857 veníamos de una situación muy convulsa, la independencia del 21, y bueno, para no hacer la historia larga, pues estaba el Tratado Guadalupe Hidalgo, y en ese contexto que pasa en el 56-57, pues se da este manifiesto ideológico de reconfiguración del país. Y esto es lo que nos va a enseñar este libro, y cómo instituciones que a raíz de esa Constitución de 1857, que son progresistas, como son tan sólidas, se mantienen hasta el momento, como han sido criterios que destacan las magistraturas progresistas, que han sido sólidos y que nos han ayudado a avanzar, por ejemplo, desde 21 con importantes acciones afirmativas. Les cuento que el libro, como bien ya lo decía el magistrado de la Mata, es una conmemoración a los 170 años de instalación del Congreso Redactor de esta Constitución, una de las bases emblemáticas de la historia de México. Esta edición conmemora este trascendental acontecimiento. Facsimilar que ya nos comentó el magistrado y ya le encargó remasterizar al doctor Millán, y estudios por personas expertas en la historia del constitucionalismo mexicano. La obra rinde homenaje a uno de los documentos patrios más trascendentes para la configuración de la cultura jurídica y política mexicana, con resonancias en la Constitución que hoy nos rige y que planteó debates que aún tienen vigencia para la vida pública nacional. La Constitución de 1857 instaló principios fundamentales de la estructura del Estado mexicano, un régimen federal, la soberanía nacional, el unicameralismo, que no deja de ser importante porque quizá no lo vemos, más que ser presidencial. Esa época era pues de control legislativo, y eso provocaba mucho choque pues con Juárez y después con Lerdo de Tejada, hasta que restauran el Senado. Sí, era importante. Aparte hay que reconocer que los constituyentes de 57 traían gran ímpetu, pues la mayoría era jóvenes, no sé, entre veintitantos y treinta y tantos años. Bueno, este unicameralismo, el presidencialismo moderado, la libertad de culto y el principio de laicidad o el juicio de amparo, que obviamente retoman de 47 y de las ideas de Mariano Otero. Es destacable su no radicalidad en temas que surgirían después con la Guerra de Reforma. La emisión de la Constitución de 57 daría pie a la reforma liberal impulsada por personajes ilustres como, ya mencioné, Juárez, Lerdo o Iglesias. Conforme a los ideales liberales, fueron eliminados los fueros eclesiásticos y militares, aunque no eran los únicos estamentos, desamortizados los bienes comunales y debilitadas las prerrogativas económicas de la Iglesia. Las razones por las cuales la Constitución de 57 merece esta conmemoración no se reducen a un feliz recordatorio. La mejor forma de realizarla es a través de su análisis reflexivo, el examen de sus raíces y de su contenido, la observación detenida sobre los efectos que ha tenido para la vida institucional, la democracia, los derechos y libertades de las y los mexicanos. El libro prácticamente se divide en 5 capítulos y un análisis, 6 capítulos, al final hace como una recapitulación de como puntos claves o rojos que debemos valorar, y el prólogo del magistrado Felipe de la Mata, que pues de ahí estoy tomando estas reflexiones. En el estudio introductorio
que se llama Un viaje a 1857, son coincidentes las reflexiones de conjunto de los autores en el sentido de que hacia la mitad del siglo XIX la batalla ideológica y cultural entre liberales y conservadores configuró un escenario en el que se alzó un proyecto de nación con una vocación fallida de permanencia. Es afortunada la metáfora de Alejandro Rosas, coordinador del libro, cuando en su estudio preliminar se refiere a estas reflexiones como un viaje. En efecto, es un viaje de ida y vuelta, así lo manifiesta el magistrado de la Mata en el prólogo, desde la perspectiva de que aproximarse al contenido de la Constitución decimonónica nos devuelve un lugar que nos resulta conocido y que ha trascendido a nuestro tiempo en muchos de los valores construidos por el pensamiento liberal, ineludiblemente fundacional para nuestra nación. Viene otro capítulo que se llama La Gran Década Nacional, que abarca del 57 al 67, que es del autor Alejandro Rosas. El profesor Rosas conduce un texto por una ruta que denomina Gran Década Nacional. La Revolución Liberal de Ayutla de 1854 pretendía una transformación política y social de alcances profundos a partir de la reivindicación de las libertades individuales y la igualdad ante la ley frente a la dictadura de Santa Anna. Rosas arriba a los tiempos de Juárez con visión crítica. En este sentido hace evidente un pragmatismo gubernamental en un contexto en el que la Constitución de 57 carece de fuerza jurídica y por ende de normatividad efectiva. El siguiente capítulo es la Constitución de 1857, proyecto liberal, conflicto político y legado jurídico en el siglo XIX, de Carlos Silva Cázares. El autor evidencia que la Constitución de 57 amalgamó un proyecto que buscó superar las estructuras virreinales y postindependentistas. Se trata de un proyecto propio de un liberalismo dominante, pero inmerso en el conflicto político y que, no obstante, logró un legado jurídico imborrable en el tiempo. Coincide en que ese legado radica en la reforma radical de la relación entre el Estado y la Iglesia, el ejército y las corporaciones tradicionales. En su capítulo analiza estos puntos para dimensionar la posición que debe atribuírsele a la Constitución de 1857 en el orden jurídico histórico y en el imaginario político mexicano. El siguiente capítulo, la herencia liberal y federal de la Constitución de 57, una reflexión desde la actualidad, de Rogelio Ibarra Juárez, nos hace ver cómo la herencia liberalista y federal de la Constitución de 57 puede confirmarse en la profunda actualidad que significa comprender el desarrollo histórico, ideológico e institucional que sus ideales significaron para el vigente constitucionalismo mexicano. Algunos de estos debates incluso están inconclusos al día de hoy, tales como los relativos a las relaciones entre el poder y el derecho, el liberalismo como ideología de las libertades individuales y la normatividad racional del Estado, o los problemas del federalismo visto como arquitectura territorial del poder. A partir de esa experiencia histórica, Ibarra nos recuerda que toda construcción jurídica exige conexión con la realidad social, con instituciones sólidas y ciudadanía activa. Así que analizar la Constitución de 57 no debe constituir un ejercicio nostálgico, sino compromiso y exigencia crítica para entender nuestro presente. Otro capítulo, las garantías individuales en la Constitución de 57, un parteaguas jurídico, de Carla Ureña Aguilar, concentra su atención en la importante e influyente figura de las garantías individuales de la Constitución de 57. La autora observa de manera crítica la ausencia de las mujeres y de las poblaciones indígenas en la normatividad liberalista de la Carta Magna. De hecho, el capítulo es los derechos del hombre, ¿no? para esa época. Ello en el paradójico marco de un ordenamiento jurídico que, sin embargo, cabe calificar de progresista en las coordenadas de su tiempo. La construcción del concepto de Estado bajo una visión de homogeneidad terminó por excluir, marginar y directamente discriminar a ciertos sectores sociales que no encajaban en la definición individualizada del hombre frente a la ley. Esta visión crítica desde la tendencia liberalista de la Constitución de 57 nos hace reflexionar sobre la importancia y legítimo fundamento de reformas posteriores ya bajo la Constitución de 17, en especial los artículos 2 y 4 de la Constitución, que dieron las bases fundamentales para el reconocimiento de derechos de igualdad e inclusión social. Las lecciones olvidadas es el último capítulo de Salvador Mejía Álvarez. El autor se enfoca en las lecciones
pues exacto, como su nombre lo dice, olvidadas del 57, nos recuerda el corrompimiento que esta Constitución significó para el carácter confesional del Estado y para la consolidación del liberalismo como base ideológica en la vida institucional. Sobre estas bases ocurrieron procesos fundamentales para la definición del Estado, como la nacionalización de los bienes del clero, la secularización de las instituciones educativas y funerarias o la instalación del registro civil como atribución estatal. Todo ello limitó el poder político y económico que ejercían ciertos grupos previo a esta Constitución y bueno, que prácticamente se consolidan en 67 después de la República restaurada. Con esta obra, uno de los objetivos principales es demostrar, honrar el quehacer educativo de formación y de divulgación de la cultura y la historia constitucional, los cimientos sociales e ideológicos en beneficio de la democracia. Aparte, por muchas cosas es recomendable leerlo para redimensionarlo desde el siglo XXI. Aparte, bueno, el Constituyente de 1857 tiene muchas curiosidades. A veces se habla como de los extremos de liberales y conservadores, pero pues tampoco eran tan extremos, como bien dijo el magistrado, mucho lo formaron liberales moderados que, aunque no estaban de acuerdo con la forma en que se venía desarrollando la consolidación de la nación, como les digo, tenían sus curiosidades, como que Ignacio Ramírez, conocido como el nigromante, entre otras cosas, propone a la hora en que deciden cómo distribuirse los estados, si no estoy mal, en el artículo 44 o 48, que dicen: este municipio de Guanajuato se le va a Michoacán y el de Veracruz se le va a Tabasco. Entre la constitución de los estados, él propone que un estado se llamara Agustín de Iturbide. No pasó la idea, pero pues tampoco estaban tan alejados, no dejaban de reconocer ciertas acciones previas de quienes nos fueron ayudando a ir consolidando pues la nación a partir de la independencia, porque no tanto el país que hablamos, a pesar en la independencia de 1821, de 300 años de historia previos. Entonces estamos reconociendo que desde 1531 ya nos íbamos consolidando como nación. Concluyo diciéndoles que los capítulos que agrupa esta obra nos permiten considerar que, en efecto, sin las ideologías que dieron paso a la creación de la Constitución de 57 y sin la centralidad de sus contenidos, el constitucionalismo mexicano tendría un rostro diametralmente diferente al que tiene hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Nos llevó en una rápida relatoría de los capítulos a invitarnos a leerlo de viva lectura, de activismo, ahora sí, estudiantil, que nos invita también a reflexionar sobre todos aquellos postulados constitucionales que tenemos actualmente y que son herencia de constituciones previas. Y yo me quedo con la primera parte de su participación, donde ponía énfasis la magistrada en este dinamismo constitucional, donde las constituciones van cambiando, y también a raíz de sentencias, porque decía, bueno, pues habrá que pensar en cómo hay derechos que van emergiendo y reconociendo cómo también hay deberes estatales que vamos desde los tribunales electorales implementando a través de acciones afirmativas, y esto nos viene bien para introducir al magistrado constitucional electoral, el magistrado Fuentes Barrera, para que también nos comparta de sus reflexiones sobre esta gran obra. Muchísimas gracias, muy buenos días. Saludo con mucho afecto a la subsecretaria general de Acuerdos, Priscila Cruces, a la magistrada de Sala Regional Ciudad de México, María Cecilia Guevara, desde luego a todas y ustedes que de manera presencial nos acompañan, a quienes están a través de redes sociales, mi gratitud, y de la misma manera a la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. A ver, creo que quien dice qué aburrida es la historia se está equivocando. Y el libro de hoy nos demuestra a cabalidad esa premisa. Yo felicito de verdad a los autores de esta obra, presentación
que vamos a hacer la Constitución de 1857, una mirada desde el siglo XXI. Y el título lo dice todo. No únicamente nos vamos a referir, aunque sí lo hace el libro, a lo que sucedió históricamente, sino que cómo esos hechos históricos se reflejan en la evolución constitucional de México hasta llegar a la Constitución de 1917. En esta obra colectiva participan, y desde luego tengo que ponerlo en evidencia, distintos autores. Está escrita esta obra de la pluma de Rogelio Ibarra Juárez, mi querido amigo Felipe de la Mata Pizaña, Salvador Mejía Álvarez, Alejandro Rosas Robles, Carlos David Cázares, Carla Erika Ureña Aguilar. Y la obra empieza señalando el por qué se escribe. Y se dice de manera contundente: se realiza como un homenaje a los 170 años de la instalación del Congreso Constituyente de 1857, y se dice además que se quiere destacar el carácter emblemático de la Constitución, ojo, en la historia jurídica y política de México. ¿Y por qué lo señala así la obra? Porque nos dice: esta Constitución de 1857 estableció principios estructurales del Estado mexicano como el federalismo, la soberanía nacional, el presidencialismo moderno, la libertad de culto, el juicio de amparo, que se dijo es el mecanismo fundamental para hacer efectivos todos aquellos derechos que se fueron construyendo, y finalmente, y lo más radical, el principio para ese momento de laicidad, separación Estado-Iglesia. Y digo para ese momento porque ustedes recuerdan todas las canonjías que tenía la Iglesia Católica en ese momento. Y es interesante el punto de partida de la obra: una mirada para comprender el contenido, las raíces y los efectos institucionales, democráticos y jurídicos de esa Constitución de 1857. Insistiría, la intención de la obra la advierte el prólogo. La historia del derecho y los procesos que originan las normas siguen vigentes y, nos dicen los autores, resultan esenciales para comprender el presente. La actual Constitución, siguen refiriendo los autores, no puede entenderse sin conocer a sus constituciones predecesoras. La Constitución de 1857 entonces fue disruptiva, y fue disruptiva conforme al principio de igualdad ante la ley para la clase gobernante anterior. Se enfatizó desde luego la ruptura de la relación entre el Estado y la Iglesia, y yo diría este fue el golpe fundamental de esa Constitución de 1857. Por otra parte, en este análisis conceptual que hace la obra, regresa a enfatizar que en 1857 se llevaron al catálogo de esta Carta Magna los derechos humanos, y esos derechos humanos nos permiten analizar incluso lo que actualmente existe en el siglo XXI. Comprender la Constitución de 1857 trasciende su carácter regulatorio, trasciende su carácter normativo para convertirse en ese momento ya no en una simple norma. La Constitución de 1857, dada la pugna existente en México, se convirtió ya en una bandera política, en un argumento ideológico y en un principio rector de la defensa de la República, de la defensa de la soberanía y de la ciudadanía. Vean ustedes la paradoja: se dice que este documento en realidad nunca entró en vigor, pero sí sirvió como una bandera política y una bandera para defender la soberanía nacional.
Ya lo referían el magistrado de la Mata Pizaña y la magistrada Cecilia. 155 integrantes del constituyente, la mayoría de corte liberal, si bien liberal moderados, seguidos por una pequeña porción de liberales radicales y una muy pequeña de conservadores. La Constitución, en sus primeros 29 artículos, acredita los derechos del hombre, como les decía, el juicio de amparo como un mecanismo para hacerlos efectivos. Y en ese sentido, uno de los autores, Alejandro Rosas, señala que la República había sobrevivido sin Congreso y sin una Constitución operativa, convirtiéndose más en una bandera moral que en una norma aplicada. Y tras la victoria liberal era necesario restablecer las instituciones. Entonces se convoca elecciones y a un plebiscito para reformar la Constitución. Pero esta medida se considera ilegal por parte de la prensa y por los factores reales de poder, y el Congreso en ese sentido no tiene éxito. Otro de los autores, Carlos David Silva Cázares, presenta la Constitución de 1857 como una ruptura decisiva en la historia de México. Y nos dice, esta Constitución surge en un contexto de fuerte inestabilidad política, y esto es cierto, con un liberalismo que intentó afirmarse como una ideología dominante, buscando definir la nación entre el Estado y la sociedad, y en especial frente a la Iglesia como un factor real de poder, el ejército y las corporaciones heredadas del antiguo orden estamental. ¿Cuál es la importancia de la Constitución de 1857? Superar dinámicas de guerras internas, recordémoslo, y pérdidas territoriales, también recordémoslo con Santana. Fundar un nuevo Estado sobre bases republicanas, democráticas y liberales. ¿Cuál es el papel fundamental de esa Constitución? Reconstruir institucionalmente al país, orientada a un gobierno nacional que fuera funcional, dejando atrás estructuras corporativas. La Constitución de 1857, más que un texto normativo, constituye un manifiesto ideológico que reorganiza o que pretende reorganizar al país. El estudio de la Constitución de 1857, entonces, concluyo, es clave para comprender la evolución del constitucionalismo en México, pero además en América Latina. ¿Por qué? Porque se configura un nuevo concepto de ciudadanía destinado a confrontar a los poderes tradicionales. ¿A cuáles? Insistiría, a la Iglesia, al ejército y a las élites locales. Otro de los autores, Rogelio Ibarra Juárez, comparte que el estudio de la Constitución de 1857 permite comprender que México aún atraviesa tensiones fundacionales y que los debates sobre derechos, libertades y federalismo están en pugna y están siendo desconocidos. Sin embargo, nos concluye también señalando que el proyecto de Constitución de 1857 desafortunadamente fue excluyente por otra parte. ¿Por qué? Porque el sufragio se restringe a los varones con un modo honesto de vivir. Se excluye completamente a la mujer y las clases populares quedan fuera de la participación política. La Constitución inaugura una cultura jurídica basada en principios y derechos. Ojo, lo hemos escuchado con mucha actualidad, pero desde 1857 se decía eso. Y esa interpretación basada en principios y derechos constituye una fuerza simbólica que resulta decisiva para el constitucionalismo mexicano que hoy vivimos. Mientras que la visión liberal decimonónica concebía al ciudadano como un sujeto racional con derechos preexistentes al Estado, los modelos políticos actuales tienden a reducirlo a una masa electoral susceptible de manipulación. Esto, nos dicen los autores, facilita la concentración del poder y el deterioro del Estado de Derecho. Por eso, recuperar el legado de 1857 implica restituir la centralidad de las libertades, de la igualdad, de la dignidad humana y de los contrapesos como fundamentos de la vida constitucional. Este autor nos señala que, a diferencia de Estados Unidos,
donde los estados tienen competencias materiales efectivas, y creo que lo seguimos viviendo, y capacidad de oponerse al poder central, en México el disenso federal suele interpretarse como una ruptura política. Creo que nuestros estados todavía no tienen esa independencia, esa autonomía que nuestra Constitución pregona, y nuestra Constitución de 1917. La debilidad institucional ha generado un federalismo, diría yo, más formal que un verdadero federalismo, que un federalismo sustantivo. Por otra parte, y creo uno de los capítulos muy interesantes es el que nos va construyendo Salvador Mejía Álvarez. Él sigue a Ferdinand Lassalle y nos dice que ignorar los factores reales de poder conduce a reacciones violentas, y retoma lo que se generó en 1857. El derecho, dice, si no se reconocen esos factores reales de poder, se vuelve una herramienta, pero también un campo de batalla, porque se desconocen las leyes fundamentales que al efecto se emiten. Cuando hay una desconexión entre la norma y la realidad, en lugar de facilitar una evolución, se facilita una implosión, se facilita una involución. La Constitución de 1857, nos dice este autor, buscaba transformar la realidad, pero no se habían desactivado los poderes tradicionales, y por eso se generó una guerra, la guerra de reforma. Toda constitución, nos dice este autor de manera muy acertada, debe constituirse a partir de un diagnóstico honesto de los factores reales del poder, o de lo contrario se correrá el riesgo de convertirse en un documento simbólico y sin eficacia. Y fíjense ustedes cómo lleva a la actualidad ese pensamiento. La presencia de poderes fácticos, como son sindicatos, iglesias, medios de comunicación o grupos empresariales, introduce presiones no previstas en los textos constitucionales, pero que son decisivos en la toma de decisiones públicas. El fracaso de las reformas legales se da por no modificar la correlación de fuerzas, y este autor sigue sosteniendo que debe preguntarse qué actores detentan efectivamente el poder y qué intereses incorporan o excluyen en el pacto. Incluso en democracias consolidadas, donde los factores de poder menos visibles pero influyentes, como son los conglomerados financieros, tecnologías de vigilancia, algoritmos de redes sociales, lobbies internacionales, deben ser ponderados, pues una constitución puede quedar desfasada si no dialoga con las transformaciones estructurales. Por eso, en conclusión del libro, y vean ustedes, para eso nos sirve la historia, hay que diagnosticar los factores reales de poder para que el derecho no sea instrumento de simulación, sino de una verdadera transformación. Él concluye con una frase que a mí me cautivó: el derecho sin poder es frágil, pero el poder sin derecho es peligroso. Con esto concluiría mi intervención. Muchas gracias. Qué interesante interpretación realiza el magistrado Fuentes de cada uno de los capítulos. Me parece que no solamente nos compartió una síntesis de cada uno de los autores, sino que nos llevó de la mano con aquellas reflexiones que van convergiendo actualmente con estas ideas que aparentemente vemos progresistas y que nos podemos ir con la finta de ciertos avances, pero que no eran tan del todo como los historiadores lo han reseñado. Sin más, con estas reflexiones finales del magistrado Fuentes, agradecemos mucho la presencia del magistrado de la Mata, que ya tuvo la necesidad de retirarse, pero también de la magistrada presidenta María Cecilia Guevara. Muchas gracias por su compañía, magistrado Fuentes, como siempre un honor acompañarlo en estos eventos. Agradecemos a todos y le cedo la palabra a Lucy.
Muchísimas gracias a quienes han encabezado esta presentación, gracias a nuestra moderadora y desde luego a todas y todos ustedes que nos acompañan en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Además del estudiantado que mencionó el magistrado Felipe Fuentes Barrera, los organizadores me comentan que también se integraron a esta presentación la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Ciénega, Centro Universitario de Tonalá, Centro Universitario Azteca de Guadalajara y el Centro Universitario Tlajomulco. Así nos están acompañando los estudiantes de este maravilloso estado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por su atención, muchas gracias.